Bueno, buen día de forma oficial ahora. Arrancamos la clase. En instantes deberían empezar a ver la pantalla, acá el Codeblock. Si no te llegó el mail, quiere decir que no tengo bien tu mail. Básicamente eso, no sé, Alan, ¿no? No, acá no puedo ver los mails. Si no te llegó el mail, quiere decir eso, que yo no tengo bien tu mail. Que eso podría ser por cualquier otro motivo. Nunca te llegó mi mail. Lo corroboro rápidamente, a ver. Alumnos, programación. Encima hoy mandé 2 veces el mail porque me equivoqué de curso. A ver, ¿cómo era tu nombre? Hay que cambiar la vista de esto. No, voy a dejar esto. Acosta Federico. Acosta Federico Oscar, yo tengo este mail. Este que estoy marcándote acá. Así que te lo mando siempre, te lo mando acá. Bueno, entonces cuando hiciste la inscripción te anotaste con el mail incorrecto. Entonces todos los docentes tenemos ese mail. Así que la invitación te llega, pero te llega a ese mail, que es el mail con el que te anotaste. Y es con el mail que estás en el campus. Si no vas a tener todo duplicado. Sos esta persona, ¿verdad? Federico Oscar 38839. Listo, yo ya lo cambié, pero chequea eso. Chequea eso porque así me figura en el campus. Bueno, iniciamos la clase entonces, ya dicho esto. La clase de hoy lo que vamos a hacer es vamos a resolver el parcialito del lunes en líneas generales, no literal. Vamos a tratar de hacer los dos temas en simultáneo, como para que vean cómo se hacía, las cosas que son diferentes más que nada, y para repasar un poco en las cosas que más se han equivocado, ¿sí? Y para terminar de afianzar el concepto de funciones y procedimientos. Después de esto retomamos un poco con el ordenamiento de burbujeo y les muestro cómo funcionan los otros dos algoritmos de ordenamiento que ya tienen en el PowerPoint. Antes de esto, les informo lo que ya más o menos muchos vieron, que además del parcial, que es el 3 de agosto, si no me equivoco, si no me falla la memoria, vamos a tener también un trabajo práctico grupal, como tenemos siempre, así que por eso les dije por WhatsApp que vayan pensando cómo van a ser los equipos. Los equipos de 3, 4 o 5 personas. Nada de grupos de A2, ni de A6, ni de A7, ni de A1. O sea, 3, 4 o 5 son las tres opciones para que generen sus grupos. Bien. En el campus ya tienen publicado todo. Déjenme ver que yo ya lo tenía abierto en algún lado. No importa, lo vuelvo a abrir. En el campus ya tienen toda la información necesaria publicada. Entre las fechas, por ejemplo, y ahora les muestro donde quiero que publiquen sus grupos una vez que los tengan armados. Justo ahí no es. Vi que varios ya lo hicieron, de paso lo corroboramos. Bien, tenemos toda esta parte que es la que ya vimos y en un momento llegan a una línea punteada que dice que terminó el cuatrimestre. Acá estamos, bien, terminó el cuatrimestre. El cuatrimestre termina justo en la parte de ordenamiento, o sea, donde estamos ahora. O sea, básicamente lo que entra en el examen es todo lo que vimos hasta ahora y un par de cositas más. Pero en el examen entra hasta acá. Y la última actividad que tenemos de este cuatrimestre es justamente esto, el trabajo práctico. No pretendo que hagan nada ahora en este cuatrimestre, pero ya tienen todo como para irlo chusmeando. Entonces, entran acá al foro de trabajo práctico grupal y lo que tienen es el link que les lleva al enunciado. ¿Ven? Acá tienen el enunciado del trabajo práctico, ¿sí? Después lo leen tranquilos. Básicamente es un enunciado que dice que tienen que programar el juego del bingo, ¿sí? Una vez que ya leyeron el enunciado y ya tienen el grupo, tienen que venir a esta parte, la que dice trabajo práctico grupal, y crear un nuevo tema de discusión, ¿sí? Hacen clic en añadir un nuevo tema, y en ese nuevo tema, ¿qué hacen? Hacen lo que yo hice acá. Es decir, crean un grupo, yo soy el grupo 0 porque soy el grupo de ejemplo, ponen el nombre, apellido, DNI y mail de los integrantes, ¿sí?
Es decir, el primer grupo que se genere, ¿qué va a hacer? Va a añadir grupo, va a poner grupo 1. Y acá pone nombre, apellido, DNI, email de las 3 personas de ese grupo. 3, 4 o 5 personas. ¿Se entendió eso? Tienen que añadir temas para cada grupo. Así me quedan a mí registrados todos los grupos en este foro. Y utilizamos este foro para que se saquen las dudas o hacer los comentarios que tengamos que hacer grupo por grupo. Bien. ¿Se entendió eso? No va a haber clases sobre el TP. El TP es para que lo trabajen ustedes. Yo puedo hacer algún comentario en general, pero no. Entonces, eso es lo que quiero que hagan a medida que van generando los grupos. Yo después, cada uno de esos temas de los grupos, los voy usando para decirles, bueno, van bien con esto, van mal con lo otro. Si tienen algún problema con algún algoritmo, lo suben ahí, lo chusmeamos ahí entre todos. Así me quedan las respuestas bien separadas por grupo. Sí, uno solo, con que uno solo haga el tema y ponga los datos de todos, alcanza. Si no, no hace falta que sean todos. Y bueno, con relación al trabajo práctico, nada, es todo para el segundo cuatrimestre, así que no voy a decir mucho, pero lo que tienen son 3 entregas, donde acá en cada entrega les digo qué cosas tienen que tener ya funcionando. ¿Sí? 3 entregas que las vamos a hacer virtuales, o sea, ni bien termina la clase, ustedes me van a compartir la pantalla y me van a mostrar lo que estuvieron haciendo. Y la principal es la 4ª entrega, esta es la que tiene nota, donde ahí sí vamos a ver el programa terminado totalmente. Van a tener una nota grupal y notas individuales. Las fechas, para los que son ansiosos, están todas por acá. Así que si siguen mirando en el campus van a ver que la primera presentación grupal es el 24 de agosto, falta un montón. Segunda presentación grupal el 14 de septiembre. Tercera el 12 de octubre y la última está separada en 2 fechas porque por ahí no alcanza el tiempo, 2 de noviembre. O sea, falta bastante. ¿Se entendió esto que dije? Sí, la nota individual después ya les aclaro, pero básicamente voy a pedir que me digan quién hizo cada cosa y que me comenten cómo funciona, como para yo chequear que de verdad lo hizo esa persona. O le pido que haga alguna modificación sobre lo que hizo, alguna modificación mínima, como para asegurarme que entendió lo que está haciendo. Sí, la presentación va a ser compartiendo pantalla. La idea es que en líneas generales todos hablen o todos participen nuevamente para yo chequear que están trabajando todos. Después lo vemos eso más adelante, pero sí. Sí, la realidad es que ya pueden ir empezando porque el juego bingo, como ya imaginan, básicamente es una matriz de números donde tienen que buscar coincidencia de números. O sea, con lo que saben de matrices pueden adelantar un montón del trabajo práctico. Lo único que no van a poder hacer es todo lo que habla de guardar los datos en un archivo, generar estructuras y utilizar TDA. Todo eso no lo vieron, pero ya pueden empezar y ya pueden adelantar muchísimo. Por lo menos la lógica, como para ir probando, ya pueden ir jugando y tratar de hacerlo. Después, más adelante en las entregas lo hacen un poquito más prolijo, pero como para ir probando alguna función o procedimiento ya pueden ir empezando. Así que bueno, por ahora enfóquense en tratar de formar los grupos y bueno, después sí ya pueden empezar tranquilamente. ¿Sí? ¿Alguna consulta? La primera presentación es después del parcial, así que falta bastante. Y respondiendo a la pregunta que hizo alguien por allá, el parcial tiene recuperatorio. Si ahora me acordé y lo digo para todos. Los parciales sí tienen recuperatorio, no así los parcialitos. Así que espero que le pongan voluntad al trabajo práctico, que con Jorge somos partidarios de utilizar mucho el trabajo práctico para cerrar la nota. Así que si ustedes muestran voluntad y muestran que todos han trabajado
podemos darle bastante peso a esa nota. ¿Alguna duda? Los del lunes sí están todos corregidos. A ver, Colombo. Me fijo, dale. Perdón todos. Me fijo, a ver. Sí, lo habrás enviado mal, pero acá no figura ninguno sin corregir. No, no me figura ningún Colombo. No entregaste, se ve. O lo entregaste mal. De hecho, no figura ningún Alexis. Bueno, después lo vemos, que no quiero seguir postergando la clase con esto, pero no tengo ninguna entrega. Salvo que estés en el campus de los viernes o en el campus del lunes a la noche, no sé, eso podría ser. Que estés mal en el campus. Pero bueno, te tendrías que haber dado cuenta antes por ahí. En el campus de los lunes a la mañana no me figura tu entrega. Bueno, ¿alguna duda más o arrancamos? Genial. Nada más. No, parece que no. Bien, la clase de hoy básicamente vamos a trabajar con los parcialitos. Así que me tomé el atrevimiento de escribir las funciones y los procedimientos que se pedía. Más que nada para no olvidármelos. Así que vamos a trabajar con todo esto. Todo esto es lo que se pidió en los parcialitos. Más allá de alguna diferencia según el tema que les haya tocado. Básicamente lo que había que hacer era cargar un vector. Era por teclado o aleatorio. Me quedo con aleatorio, que es el más rápido para mostrar y por ahí el más difícil. Mostrar vector, posición de mínimo, posición de máximo, el máximo y el mínimo del vector, el promedio del vector, la suma o la resta de vectores. Era muy parecido, pero bueno, voy a hacer los dos porque así tienen las dos versiones. Y tanto la suma como la resta se guardaban en un tercer vector, que esos fueron los que muchos hicieron mal esto. Por ahí sumaron o restaron bien el vector, pero lo mostraron por pantalla sin almacenarlo en un tercer vector. Bien. Bueno, así que vamos a arrancar con eso. Vamos, como siempre, vamos a definir el tamaño del vector con el que vamos a trabajar. Supongamos que va a ser de 7. Y definimos el vector. ¿Qué nombre le pongo? Le voy a poner vector. Vector 1 lo voy a llamar. Lo defino de un tamaño. Pido disculpas si soy muy reiterativo con esto, pero este es un tema que es fundamental que lo entiendan bien. Todo lo que tiene que ver con funciones, procedimientos y retornos de datos es un tema raíz en la programación. Así que me disculpo si estoy aburriendo a más de uno, pero bueno, es fundamental. Entonces tenemos tamaño 7 y declarado un vector de 7 enteros. Empezamos con el primer procedimiento, que es cargar vector aleatorio. Para eso ya sabemos que necesitamos la librería time.h. Esta librería la van a tener que usar mucho en lo del bingo, ¿sí? Porque el cartón se genera aleatorio, los números salen de una bolsa de forma aleatoria, así que van a tener que usar mucho todo esto. Bueno, después necesitamos plantar la semilla cuanto antes. srun time 0. Listo, ya podemos llamar a los aleatorios y venimos al procedimiento. Acá me dejé el burbujeo hecho ya. Bien, cargar vector de forma aleatoria.
Lo bueno de las funciones y los procedimientos es que uno se olvida del main y simplemente tiene que recordar esto, que el vector se llama b y que el tamaño se llama tam. Dale, ahora hago esa, la del paréntesis vacíos, no hay problema. Ahora la hago. Primero, cargar vector de forma aleatoria sería un for que inicia en int i igual a 0 y la i tiene que ser menor al tamaño y más. Y, ¿qué tenemos que hacer? Dentro del vector, en esa determinada posición, tengo que poner un número aleatorio. El srand va en el main, sí. Bien, no me acuerdo si pedía entre algún tipo de número, pero supongamos que podría ser entre menos 50. Vamos a hacer que sea... no me acuerdo qué decía, pero ahí tenemos un aleatorio que va entre 0 y 50. Excelente. Si va entre menos 50 y 50, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que poner acá 101. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Porque esto de acá da como mínimo 0, si le resto menos 50 da menos 50. Y como mucho da 100, así que si le resto 50 va a ir hasta 50 justamente. Entonces de esta forma limitamos a que el intervalo sea entre menos 50 y 50. Listo. Ya cargamos ahí el vector de forma aleatoria. Súper breve. De la misma forma podemos hacer mostrar vector. Es fundamental esto que hago yo, que vieron que yo hago copiar y lo pego. Es fundamental que se llamen igual las variables, ¿sí? Que se llamen igual de cómo se han definido a cómo es el cuerpo. Entonces no cambien el nombre ni cambien la cantidad de valores. O sea, si acá hay dos parámetros, chequeen que arriba también tienen dos parámetros. O sea, lo que dice acá arriba y lo que dice acá abajo tiene que ser exactamente igual. Eso también muchos se equivocaron. Por ahí acá le iban agregando cosas y arriba no, ¿sí? Bueno, después tenemos el for. El for, pero esta vuelta va a ser para mostrar por pantalla. Así que lo que voy a hacer acá es un printf, donde en este printf voy a mostrar enteros. Y los enteros los saco del vector. Súper fácil, igual que siempre. Y dejo un par de renglones para que no me quede todo compacto. Listo, ya tenemos cargar vector y mostrar vector, que era básicamente lo principal, ¿no? Porque si no, no podemos chequear nada. Entonces venimos otra vez al main y vamos a cargar el vector. ¿Cómo se hace eso? Se llama a la función cargar vector, carga vector aleatorio. Es esto de acá. Y tenemos que decir qué vector vamos a cargar. En nuestro caso se llama vector 1, coma, y el tamaño. El tamaño en este caso se llama tamaño. Listo, ahí ya cargamos el vector. Sí, siempre lo subo al campus, tranquilo. Y después mostrar vector, qué vector, el vector 1, qué tamaño, tamaño. Listo, probamos el código fuente, a ver si está funcionando todo. Como tipié mucho antes de la clase, no, está dando todo joya. Bien, acá tenemos el vector de 7 enteros. 7 enteros que se mueven entre menos 50 y 50. Parecería estar todo bien. ¿Ok? Esto es lo básico que hacemos siempre. Bueno, muchos me dijeron que tuvieron problema con esta función, así que vamos a hacerla. La función que era int elegir tamaño. Elegir tamaño, ¿qué hace? Hace lo que hicimos acá. O sea, si se fijan, yo acá puse el 7 porque sí, lo dejé fijo. Pero ese tamaño lo podría elegir yo, ¿sí? Podría llamar a una función que lo que hace es, le pide al usuario el tamaño que necesita para el vector. Si con eso tuvieron problema, lo hacemos, no hay problema.
Entonces vamos a hacer la función que se llama elegir tamaño, que no tiene parámetros de entrada. ¿Qué quiere decir que no tiene parámetros de entrada? Que no necesita ningún dato del entorno. Por eso es que acá no hay nada. ¿Sí? Puso 2 puntos y coma. Si puse 2 puntos y coma no hay problema, no tira error, así que tranqui, pero bueno, gracias igual por la corrección. Pero no tira error tener 2 puntos y coma. Bien, entonces, en esta función, ¿qué queremos? Queremos un printf que nos diga, por favor, ingrese el tamaño del vector. Y el usuario va a tipear un determinado tamaño y ese tamaño lo vamos a guardar en una variable. Entonces hago scanf, porcentaje de, coma, ampersand, y acá tengo que elegir en qué variable voy a guardarlo. ¿En qué variable voy a guardarlo? Muchos cometieron el error de quererlo guardar en tamaño, por ejemplo. ¿Sí? Tamaño es una variable del main, no es una variable que esté reconocida acá en elegir tamaño. Hay un problema en cuanto a la localidad de cada una, ¿sí? Es al entorno donde está definida. Entonces lo que hay que hacer es definir acá una variable local que se puede llamar como quieran, por ejemplo se puede llamar t. Entonces, lo que uno tipea lo guarda dentro de esta función en la variable t. Listo. El usuario ya ingresó el tamaño y se guardó en t. Pero este t vive en elegir tamaño. Si yo quiero que ese resultado vaya para otro lado, necesito poner en return. Return quiere decir que este t se va a devolver, o sea, se va a dar para que sea trabajado en otro lugar. Eso quiere decir return. El return es que el resultado de todo este algoritmo se le da a otro entorno. Entonces, cuando yo vengo al main y llamo a elegir tamaño hace el printf, hace el scanf, guarda el resultado en t, y esto me da como resultado lo que hay almacenado en t. Es decir, esto me da como resultado lo que hay guardado en t, y ese resultado se guarda en elegir tamaño. Esa es la forma de trabajar con variables locales dentro del main y dentro de alguna función o procedimiento. Es fundamental esto, el return. La mayoría de los errores grosos fueron porque tuvieron mal el return. Después otros lo que hicieron mal es lo siguiente. Por ejemplo, hicieron elegir tamaño y mandaron como parámetro tamaño. O sea, quisieron cambiar el valor de tamaño con la función elegir tamaño. Esto tampoco se podía hacer. Recuerden que esto estaba mal, no se le podía cambiar el valor a una variable que está definida en el main. De hecho, fue una de las primeras cosas que expliqué cuando la clase que hicimos carga de vector por primera vez. Les dije que esto no se podía hacer. Bien, así que nada, recuerden cómo funciona lo de return y no hagan esto. No traten de cambiar un valor de algo que está definido en el main. Eso no se puede. Bien, entonces, ¿cómo quedó nuestro algoritmo? Quedó que lo primero que se ejecuta es elegir tamaño. Es por eso que me está preguntando acá de qué tamaño quiero. 11, por ejemplo. El 11 se guarda en tamaño, entonces se declara un vector 1 de tamaño 11, se carga el vector y se muestra el vector. ¿Ok? ¿Siguieron todo eso? Ya lo hicimos muchas veces, pero es bueno que lo tengan bien arraigado a la sangre esto. Bien, buena pregunta. Buena pregunta. Sí, buena pregunta. ¿Qué pasa si quiero cargar otro vector y mostrar otro vector? Muchos hicieron, bueno, entonces hago un mostrar vector 2, cargar vector 2. Y hacían exactamente lo mismo. Justamente para eso están las funciones y los procedimientos, para que uno no tenga que repetir el algoritmo. Entonces, si yo quiero cargar otro vector, básicamente, ¿qué tengo que hacer? Tengo que definir otro vector.
¿sí? No importa si tiene el mismo tamaño o no, en este caso va a tener el mismo, porque después lo quiero sumar o restar. Y digo, voy a cargar un vector. ¿Qué vector? Y ahora voy a cargar el vector 2. La única diferencia que hay es esa. Digo qué vector voy a cargar. Para eso están los parámetros. Para que uno defina qué es lo que quiere mostrar o cargar o hacer lo que quiera. Y después digo, bueno, ahora mostrar el vector 2. Entonces es lo único que hay que cambiar. Cambiar no, generar. O sea, las funciones y los procedimientos son las mismas. No hace falta generar una para cada vector. Eso es lo rico justamente de esto. Así que si yo compilo, ahí tenemos vector 1 y vector 2, ambos de 5 coordenadas. ¿Sí? De paso dejo cargado el 2 porque tenemos que sumarlos o restarlo, así que lo voy a necesitar. ¿Todo claro con esto por ahora? Oh Dios, este chat no se queda colgado. Sí, se usa el mismo procedimiento, exactamente. Si se quiere que los números se repitan, tendrías que hacerlo dentro de un while, verificando que el número nuevo no es alguno de los anteriores. Explicarlo no, porque me gusta que lo piensen ustedes, pero básicamente ya les dije lo difícil, es hacer un while chequeando que la posición en la que estás no es una posición repetida con respecto a las anteriores. Es hacer eso. Me gustaría que lo hagan ustedes. De hecho es bastante simple eso de la repetición. Bien. Ya tenemos elegir tamaño, cargar vector, mostrar vector. Sí, estos voy a hacer todos, así que no pregunten eso. De estos voy a hacer todos, que es justamente para repasar. Así que si su pregunta está acá, lo voy a hacer. Bien. Después lo otro que teníamos era la posición del mínimo y la posición del máximo. Así que vamos a hacer alguna de ellas. Bueno, ¿esto cómo es? ¿Cómo era para conseguir la posición del mínimo? ¿Qué había que hacer? ¿Se acuerdan? Yo mientras hago lo de siempre, un for. Sí, básicamente lo de siempre, ¿no? Iniciar el mínimo en la posición 0 del vector, eso sí. Pero posición del mínimo, ¿qué nos pide? No nos pide el mínimo del vector. Nos pide en qué posición está. Así que eso es lo que tienen que cambiar. Entonces, la condición es la misma si el vector en la posición i es menor que el mínimo. Quiere decir que el mínimo no es ese, sino que el mínimo es otro. Entonces yo hago mínimo igual a vector en la posición i. Esto sería para encontrar el mínimo, pero yo no quiero encontrar el mínimo, yo quiero encontrar la posición del mínimo. Así que necesito una variable que se llame posición, y cuando se cumple esta condición que encontró el mínimo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer que esa posición sea la que me está diciendo el iterador, o sea, sea la que me está diciendo i. Esto es lo que pide el ejercicio, encontrar la posición donde está el mínimo, no cuál es el mínimo. Eso también más de uno para el hizo mal. O buscaba el mínimo y mostraba por pantalla la posición. No, eso no. Quiero que me devuelva la posición. Una vez que hice eso, return pos. Y se acabó. Esa es la posición del mínimo. Luego, permítanme hacer la posición del máximo, que es muy parecida. Posición del máximo. Básicamente es definir una variable máximo. ¿Y qué tengo que hacer? Si el vector es mayor al máximo, ¿qué hago? Hago que el máximo sea lo que hay
en el vector en esa posición, y lo importante, la posición es esa. Así que ya tenemos posición de mínimo y posición de máximo. Lo que pedía el ejercicio no me acuerdo exactamente, pero decía mostrarlo por pantalla, así que vamos a practicar eso. Hago un printf que dice el mínimo del vector 1 es 2 puntos, y acá muestro el mínimo del vector 1, que eso como se hace con ¿cómo se llamaba? Posición del mínimo del vector 1, que tiene un determinado tamaño que se llama tamaño. Listo. Acá la posición del vector, en vez de guardarla en una variable, simplemente la muestro por pantalla. Podríamos guardarla también, da igual. Y acá hacemos lo mismo, pero con el máximo. Hay algo mal ahí en la sintaxis, ahora lo escribo bien. El mínimo del vector 1 está en... No voy a decir cuál es, voy a decir en qué posición está. ¿Sí? Es una diferencia. Entonces, acá digo en qué posición está el mínimo y acá digo en qué posición está el máximo. Siempre del vector 1. Compilo. Tenemos... Uy, a ver, mala mía, ¿qué pasó? Está en... Si lo pongo... Esto no va a andar. Faltó la máscara para decir que estoy mostrando un entero. Bien, ahora sí. Tenemos entonces el vector 1 con el que vamos a trabajar. Buscamos a ojo así el mínimo es este, está en la posición 1, ¿sí? Esta es la posición 0, posición 1, joya, está bien. Y buscamos el máximo es el 50. ¿En qué posición está? 0, 1, 2, 3. Buenísimo, están dando todo joya. ¿Entendieron ese? Ese de funciones. Muchos lo hicieron bien igualmente, pero más de uno metió la pata con eso. Bueno, ahora vamos con este, que también más de uno por ahí no supo cómo hacerlo bien, que es lo siguiente. Mínimo del vector y máximo del vector. Listo. Vamos a empezar con mínimo del vector. El mínimo del vector me devuelve un valor, así que voy a definir una variable local que se llama mínimo. Y esa variable es la que voy a retornar, ¿no? Como siempre. ¿Y acá qué tengo que hacer para calcular el mínimo? ¿Quién me ayuda? Ahora voy a calcular el mínimo, no la posición del mínimo, sino el mínimo. Ok, lo que dijeron está bien, pero no es lo más sencillo. Lo más sencillo sería hacer esto. El vector en la posición, y acá llamo a la posición del mínimo. Terminé el algoritmo. Miren esto con calma. Estoy diciendo que el mínimo es el vector en una determinada posición. Pero no estoy diciendo que es en la posición 0, sino que miren la posición que estoy diciendo. La posición del mínimo. Justamente esto ya lo chequeamos y funciona. Entonces el mínimo es el valor que hay almacenado en la posición donde está el mínimo. Entonces efectivamente el mínimo es ese. ¿Por qué? Porque esto ya lo chequeamos y funciona. ¿Sí? Y listo, terminamos. Encontré el mínimo. ¿Ven? Este es el fundamental, valga la redundancia, para lo que hacemos funciones y procedimientos, para no hacer una y otra vez lo mismo. O sea, ya hicimos el for y ya buscamos la posición del mínimo. ¿Para qué lo vamos a volver a hacer? Ya sabemos que el mínimo está acá. Listo, no hay más nada que hacer.
¿Se entendió esto entonces? No entendí ahí lo que dijiste, Lionel. Entonces se llama a una función que ya tenemos. Y esa función hace el for y hace las comparaciones. Bueno, no importa, estoy haciendo los dos parcialitos en simultáneo. Por eso vienen estas combinaciones. Pero suele ser útil encontrar la posición del mínimo o el máximo para evitar hacerlo dos veces. Y bueno, después con el máximo hay que hacer lo mismo. Si se fijan, quedó mucho más compacto acá el algoritmo. Y bueno, el máximo, uno siempre tiene que tratar de reutilizar el código, es decir, volver a usar cosas que ya tienen hechas, para evitar hacer algoritmos una y otra vez. Y acá ponemos posición del máximo. Sí, gracias ahí por el comentario, Steffi. Posición del mínimo, para funcionar, ¿qué necesita? Posición del mínimo, acá cuando lo usamos, necesita saber de qué vector va a buscar la posición y cuánto mide ese tamaño. Entonces, acá cuando yo llamo a la posición del mínimo, ¿qué le tengo que decir? Che, la posición del mínimo es del vector B y tiene un tamaño tan. Así que es fundamental esto, porque si no, no vas a saber de qué vector encontrar la posición. Así que eso es fundamental. Listo. Muchas gracias, Steffi, eso era importante. De hecho, si no lo ponía, creo que iba a marcar error. Nos íbamos a dar cuenta. Después vengo acá al menú, que me quedó súper arriba. Y en el menú vamos a hacer el printf y el scanf, pero el printf, perdón, pero esta vuelta del máximo y del mínimo. El mínimo del vector es, el máximo del vector es, y ahora voy a llamar a, ¿cómo se llamaba? Calcular mínimo, no, mínimo. Si alguno me recuerda cómo se llamaba la función, mínimo vector. Entonces acá llamo a mínimo del vector. ¿De qué vector? El vector 1. ¿Qué tamaño? Tamaño. Y lo mismo con el máximo. Listo, ahí tenemos el printf. Dale, no hay problema, Steffi, o quien quiera que seas. ¿Se entendió esto entonces? Acá mostramos la posición del máximo y del mínimo, y ahora lo que mostramos efectivamente es el mínimo y el máximo. Vamos a compilar, porque me surge duda lo siguiente. Si no tira error todo esto. Estos espacios acá me surgen dudas si no va a tirar error. Yo creo que no, pero bueno, vamos a chequearlo. Parece que no, excelente. Bien, vamos a ver si no se rompió nada. El mínimo del vector 1 es el menos 49, que está en la posición 2, y acá está el mínimo. El máximo es el 9, parecería. No, el 46, que está en la posición 1, y efectivamente está el 46. Así que están dando todo joya. En el primer cuatrimestre, solamente porque son nuevitos, dejo que me sigan poniendo el nombre, apellido y DNI, pero en el segundo cuatrimestre no lleguen a poner eso otra vez, porque me distrae y los vamos a empezar a desaprobar. Si me ponen eso, me saca de contexto cuando empiezan a mandar el DNI. Que por favor no lo manden. Bien, ¿se entendió entonces todo esto? Perfecto. Ya somos grandes, chicos, el presente queda en ustedes. Si vienen a las clases simplemente por el presente, están muy mal. O sea, tienen que venir a la clase para aprender, no por el presente. Entonces ya tenemos todas estas.
nos faltaría promedio del vector. Perfecto. Vamos a hacer promedio del vector. Venimos acá. Y bueno, ¿cómo se hace el promedio? Súper fácil. Apenitas más rebuscada que el mínimo y el máximo, no mucho. Sí, necesitamos un flotante para guardar la suma, el flotante para almacenar el promedio, o podemos hacerlo todo con la misma variable, pero bueno, queda más desprolijo. Y después lo de siempre, un for que empieza en i igual a 0, i menor al tamaño, también como siempre, i más. ¿Y qué hacemos? Vamos sumando, es decir, ponemos suma igual a suma más el vector en la posición i. De esta forma ya sumamos todos los números del vector. Y por último hacemos promedio. Hacemos que el promedio sea igual a la suma dividido la cantidad de elementos que sumamos, que esa cantidad por suerte ya está guardada en la variable tamaño. Así que acá ponemos return promedio. Listo, ahí tenemos el promedio de los vectores. Ah, sí, gracias. Dividido. Gracias, Alexis. Si es promedio, son tan iguales los botoncitos que confunden. Bien. Listo, mínimo, máximo, etcétera, etcétera. Y ahora el promedio. El promedio del vector 1 es, en este caso es un flotante, y se llama prom vector se llama. ¿Dónde está? Prom vector. Perfecto. Compilamos otra vez. ¿Qué pasó? Int i igual 0 y más. Acá. Listo, el vector de 8 componentes. Doy por hecho que el máximo y el mínimo están bien. Y acá tenemos el promedio. Llama la atención que digo con 0 justo, pero bueno, puede ser. Déjenme ver. Menos 12. 16, 19, 11, 17, 30, 43, 23, 24, sí, da 3 exactamente. Yo pensé que era un error mío, da exactamente 3 el promedio. Impresionante. Daba 24 la suma. Dividido 8. Impresionante. Casualidad de la vida. Bien, ¿se entendió entonces esto? Excelente. Bueno, lo último que pedía el examen, que era por ahí lo más difícil, era hacer la suma o la resta de los vectores. Donde esos vectores, esto lo tenían que construir ustedes me tenían que decir cuál era la forma correcta de hacerlo. Y básicamente la forma es esta, voy a sumar el vector b con el vector w, y esa suma la voy a guardar en el resultado. ¿Sí? Entonces, en el main, mi b y mi w se llaman b1 y b2, o sea, vector 1 y vector 2. Entonces yo para sumar necesito otro vector donde voy a guardar justamente la suma. Entonces necesito un nuevo vector que se llama vector 3. Y en este vector voy a guardar la suma. ¿Sí? Al sumar b1 o b2, lo voy a guardar en b3. Entonces, llamo al procedimiento que se llama sumar vec. Acá me acuerdo los nombres. Suma vectores. Se
llama suma vectores, y acá le tengo que decir, ven, acá me va indicando lo que tengo que decirle. Primero los dos vectores que voy a sumar. La suma es conmutativa, así que no importa en qué orden se lo doy. Vector 1, vector 2. Estos son los dos que voy a sumar. Después me marcan azul, si se fijan, otro vector que es el resultado. Entonces por eso es importante que pongan bien el nombre de las variables, ¿no? Porque acá ya les indica lo que quiero poner acá. Acá quiero poner el vector donde se va a guardar el resultado, que en nuestro caso se va a llamar vector 3. Y por último el tamaño. El tamaño de los tres vectores es el mismo. Listo. Esa es la suma de los vectores. Vamos a programarlo. Con la programación no tuvieron mayores problemas, pero la mayoría hizo mal los parámetros o mostró por pantalla con el printf. No pueden tener tamaño diferente porque si no, no se podrían sumar. Claro, no pueden tener tamaño diferente porque si no, no puedes hacer la suma. La suma lo que hace es que se sume coordenada con coordenada. Si tienen distintas coordenadas, fuiste, no puedes sumar nada. Entonces, hacemos un for que empieza en int i igual a 0, i menor que el tamaño, que en este caso se llama tam, y más más. Entonces, ¿cómo es el algoritmo? Es el resultado en la posición i va a ser igual a ¿qué cosa? Al vector en la posición i más el vector en este caso se llama w en la posición también i. O sea, sumo lo que está en la posición 0 con la posición 0 y lo guardo en la posición 0. Lo que está en la posición 1 con la posición 1 lo guardo en la posición 1. Y así con todas las posiciones hasta tamaño menos 1. Y listo, de esa forma se cargó el resultado. No, return resultado no, porque es un void, es un procedimiento. Es un procedimiento que está cargando a este vector. De hecho, los vectores nunca se retornan. Nunca pusimos un return vector. El return es para valores fijos, no para vectores. Así que podemos venir a nuestro main. Acá estamos en el main. Y lo que podríamos hacer es, ya tenemos el vector 3 cargado técnicamente, porque hicimos la suma de vectores. Nos vendría bien hacer un mostrar vector. ¿Qué vector? El vector 3, que tiene un tamaño. Bueno, apreté compilar, parece que no. Vamos a elegir un tamaño 5. Listo. Acá tenemos los dos vectores aleatorios y la suma. Vamos a ver la suma. La suma, ¿cómo es? Es 49 más 49, que eso da 98 y se guarda en la primera posición. 10 más menos 3 da 7. 26 da 0. Esto da 30 y esto da 19. Efectivamente sumamos bien a los vectores. No hay problema, Eric. Entonces, ¿fue claro esto? Se cargó un nuevo vector, el vector suma. Y de paso lo mostré por pantalla para que vean que está todo bien hecho. Así era como se hacía sumar vectores. ¿Alguna duda con estas funciones o procedimientos? Para poner un print que diga la suma es. La suma no es un número, la suma es un vector. Así que no vas a poder mostrarlo como un resultado. Si te fijas, la suma me dio un vector.
no puede tener diferentes tamaños, así que la consigna no puede ser que tenga diferente tamaño. O sea, tienen que tener el mismo tamaño. Si no, no lo podés sumar. Ahí como cuando lo expliqué en el PDF. En el PDF yo les aclaro que tienen que tener el mismo tamaño, si no, no se puede sumar. ¿La mostró la función suma? Sí. Acá está la función suma. Genial. El promedio del vector 2, y bueno, ya lo hicimos eso. Está acá. ¿Dónde está? Acá. El promedio del vector 1 es vector 1. Si quieren el vector 2, es lo mismo, pero con vector 2. Listo, ahí está el promedio del vector 2. Pero la suma no es un número, la suma es un vector. No podés mostrar un único número con el printf. Lo único que podés hacer es esto, es acá, antes de mostrar le podés poner un título. Printf, la suma de los vectores dio 2 puntos y al otro renglón. Podrías hacer eso, un título al mostrar. Pero no es un número, así que no lo podés poner dentro de un printf. Yo lo compilo ahora. Los dos vectores, mínimo, máximo, promedio de los dos vectores. Y bueno, me quedó feo por el barra n. La suma de los dos vectores dio, y acá está la suma. Es todo esto la suma. Eso solamente. Sí, printf pueden hacer todos en el main, no hay problema. En el main lo importante es que no haya algoritmos complicados, o sea que no haya ni sumas, ni restas, ni divisiones, ni bucles, ni if, ni nada por el estilo. O sea, todo lo lógico tiene que estar en las funciones. Si se fijan acá, yo lo único que estoy haciendo es llamando a funciones y declarando variables. Llamo una función, declaro una variable, o declaro una variable, llamo una función, llamo una función, llamo una función. Todas son funciones. No hay nada rebuscado. Simplemente llamado a funciones y declaración de variables. No hay nada más. Y el printf justamente es una función. Es un procedimiento, de hecho. Así que no hay problema si quieren hacer algún printf para poner algún título. De hecho está bien, queda más lindo. ¿Ok? Bueno, y lo último que queda es lo mismo pero con la resta. Así que copio esto. Solo que ahora voy a guardar la resta. Y voy a definir un vector 4. Voy a restar. Resta de vectores. Voy a restar el vector 1 y el vector 2 y lo voy a guardar en el vector 4. Y acá voy a decir que la resta de los vectores dio y voy a mostrar el vector 4. O sea, básicamente lo mismo. Déjenme chequear si resta de vectores, si se llama así, perfecto. Así que venimos acá abajo y hacemos la resta de vectores. ¿Cómo es la resta de vectores? Es exactamente igual que la suma. Solo que justamente en vez de sumar se resta. Listo. Esa es la resta de vectores. Me perdí un poco con lo que están hablando ahí del printf. Bien, entonces ahora compilamos el main, que técnicamente va a hacer también la resta. Compilo, tamaño 7. Bien, acá tenemos la suma, que voy a dar por hecho que ya está bien, y vamos a chequear un poco la resta, a ver si está bien. Es menos 30 menos 48, eso da 18. Menos 22 menos
Menos 21 es como sumar, así que da menos 1. Menos 2 menos 25, estoy sumando 25, así que da 23. Sí, parece ya que está todo bien. Entonces ahí tenemos la suma y la resta. Si no me equivoco pueden hacer hasta la entrega 1, pero creo que no todo lo de la entrega 1, no me acuerdo, debería volverlo a leer. Pero sí, la entrega 1 ya casi que la tienen liquidada con lo que saben hasta ahora. La clase que viene vamos a ver un par de cosas de matrices que por ahí les viene bien, pero en líneas generales ya pueden hacer casi todo lo de la entrega 1. Y por más que no puedan todavía, está bueno que ya empiecen a practicar, porque hay procedimientos que lo van a tener que hacer varias veces como para que les queden bien, e irlos pensando en qué orden hacerlos y todas esas cuestiones. Sí, por ejemplo, cargar matrices aleatorias, que es muy parecido a vectores, no hay una gran hazaña, pero nada, como nunca lo hice yo en vivo, lo voy a hacer en vivo la próxima vez. Pero es muy parecido, no va a ser nada nuevo. Solamente que tener unos cuidaditos con las matrices. Bueno, entonces de esta forma terminamos todas las funciones y procedimientos que se pedía en los parcialitos. ¿Sí? Hasta ahí bien. Espero que hayan detectado los errores que han tenido, si es que tuvieron. Sí, el TP hay que hacerlo lo mejor posible. Lo mejor posible, ¿qué quiere decir? Con todo lo que veamos. O sea, todo con funciones y procedimientos. Y de esta forma, ¿no? El main tiene que estar de la forma correcta, no vale que hagan chanchadas. O sea, nada, tiene que estar lo más prolijo posible, por eso tienen casi 7 meses para hacerlo. En base a eso va a ser la nota. Cuando veamos cosas que no estén del todo bien hechas, por más que funcione bien, tendrán menos nota. Bueno, yo ya no voy a hacer más funciones y procedimientos, simplemente les dejo estos 3 para que lo hagan ustedes. Se los explico un poco. Lo que vamos a hacer es, van a hacer ustedes, una función que me devuelve un aleatorio, pero no cualquier aleatorio, un aleatorio que va a estar entre el mínimo y el máximo. ¿Sí? O sea, si yo mando acá un 10 y un 20, me va a mostrar algún aleatorio justamente entre 10 y 20. O sea, me va a retornar un aleatorio entre 10 y 20. Si yo mando un menos 20 y un 40, me va a dar un aleatorio entre menos 20 y 40. Eso es lo que hace esta función. ¿Se entendió? Esta les va a servir muchísimo. Aleatorio entre. Esa quiero que la hagan ustedes. Después, aleatorio con variables. No sé si entiendo. ¿Con char decís? Sí, debería funcionar, Eric. Es lo mismo, la variable tiene un número, así que no habría problema. Bueno, entonces, esta función me devuelve un valor aleatorio entre este mínimo y este máximo. La segunda, también súper útil, es, van a cargar un vector, van a cargar el vector b con el del tamaño tam, lo van a cargar con números aleatorios, o sea, lo mismo que hicimos acá, solo que los aleatorios van a estar entre el mínimo y el máximo. Si se fijan, yo acá cuando hice la carga aleatoria dije que va a estar entre menos 50 y 100. ¿Por qué? Porque se me ocurrió en el momento. Pero lo bueno es que tengamos un procedimiento que carga el vector con aleatorio diciendo por parámetro cuál quieren que sea el mínimo y el máximo del random. Y después esta otra también es bastante útil, les va a servir mucho más que nada para el TP del bingo, es que hagan bien esta función de procedimiento. Este también carga un vector con números aleatorios,
el vector se llama b, el tamaño es tam, este es el mínimo, este es el máximo, igual que antes, pero ahora le agrego que sin repetir. Es decir, que el vector se va a cargar con números aleatorios, pero esos números aleatorios no van a estar repetidos. O sea, mi vector no va a tener ningún número repetido. Así que estas tres les propongo para que las hagan ustedes esta semana, que principalmente las últimas dos, todas de hecho, les van a ser muy útiles para el TP del bingo. Así que ya empiecen a pensar un poco con esto. El mínimo y el máximo es un parámetro, es decir, que lo mandan por parámetro desde el main y es cualquiera, el que ustedes quieran. Para probar pueden mandar cualquiera. Como siempre que trabajamos con parámetros. O sea, uno tiene que hacer el procedimiento pensando en cualquier mínimo y en cualquier máximo. Para evitar la repetición es fácil. Vos en la primera posición guardás cualquier aleatorio porque no hay ningún repetido. En la segunda posición generás un aleatorio y chequeás que no esté en la primera. En la tercera posición generás un aleatorio y verificás que no esté ni en la segunda ni en la primera. Y así con todos. O sea, vas verificando que no se haya guardado en las anteriores posiciones. Es eso. Y si ya está guardado, lo volvés a hacer. O sea, lo haces dentro de un while. No es complicado. Pero bueno, otra vez, prefiero que lo hagan ustedes, porque me parece un ejercicio bueno como para que entiendan el concepto no solo de aleatorio, sino reforzar un poco el while. Y bueno, ya para cerrar la clase me quedan dos cositas breves, pero bueno, cosas al fin que las quiero hacer, que es lo siguiente, es una vez que sumamos, restamos y generamos los vectores aleatorios, ya tenemos 4 vectores. Voy a usar esos 4 vectores para lo siguiente. Voy a hacer un... ¿cómo se llama esto? Printf. Estuve codificando en otro lenguaje, tengo ahí... estoy medio lento con los comandos. Printf. Voy a decir, voy a mostrar el vector, pero lo voy a mostrar ordenado. Así que para eso vamos a usar la función de burbujeo que vimos la clase pasada. Así que acá pongo vector 1 ordenado con burbuja. Entonces, ¿cómo hago para ordenar el vector 1? Para ordenar el vector 1 tengo que llamar a mi función burbuja, que en este caso se llama ordenamiento burbuja, y le tengo que decir que ordenate el vector 1 que tiene el determinado tamaño. Una vez que se ordena el vector 1 con la función burbuja, la función que les di la clase pasada, podríamos mostrar el vector para ver cómo quedó. Mostrar vector, ¿qué vector? El vector 1, coma, tamaño. Y voy a compilarlo. Bueno, tenemos vector 1, vector 2, vector 3, vector 4. Y el ordenamiento del vector 1. Acá me quedó horrible, ahora me fijo qué pasó. Vamos a ver cómo quedó esto. El vector 1 es este. Ordenado tendría que quedar menos 44, menos 13, menos 7, menos 3. Vamos a ver si está bien. Si no es que tipié cualquier cosa. Sí, tipié cualquier cosa. Vamos a chequearlo. Ordenamiento burbuja. Mando el vector 1 y el tamaño. Eso está bien. Venimos a burbuja. ¿Dónde está? Eso me pasa por tipearlo antes de la clase. Acá está. Burbuja. Este es el vector burbuja. Recuerden, se mandaba por parámetro un vector y se mandaba por parámetro el tamaño y se hacía lo de el vaso, la coca, etcétera, etcétera. ¿Cómo se hacía esto? Se hacía un for que inicia en 0 y termina en el tamaño. Se ponía i más, hasta iba bien. Y otro for que iniciaba también en 0, pero iba hasta el tamaño menos 1. Esto está todo bien. J, perfecto. Y acá un if. El if que decía que si el vector en la posición i era menor al vector en la posición i más 1,
¿qué pasaba? Acá había que permutar. Entonces, sí, efectivamente lo que está mal es esto, la posición son las J. Muchas gracias. Entonces, otra vez, el for exterior lo único que hace es repite la acción. Con esa I no se hace nada. Con lo que se hace importante es la J. La J empieza en 0 y termina en el tamaño -1. Entonces, cuando comparo la posición 0, lo tengo que comparar con la posición 1. ¿Sí? Y, o sea, recuerden esto. Que es ahí donde metí la pata ahora cuando lo hice temprano en la mañana. El segundo for, el interno, es el que nos dice las posiciones. O sea, es el importante. El interno es el importante. El primero simplemente repite la acción. Vamos a volver a compilarlo. Bien, este es el vector 1. Vamos a tratar de ordenarlo primero visualmente para encontrar el valor el resultado que queremos. Sería menos 47, menos 34, menos 12, menos 8, menos 7. Acá está. Menos 47, menos 34, menos 12, menos 8, menos 7. Está ordenado pero al revés. Se ve que eso lo hice acá. Bien. Recuerden que habíamos visto que podíamos hacerlo tanto de menor a mayor o de mayor a menor. Lo único que hay que cambiar es esto de acá. O sea, uno elige si quiere desplazar al vector cuando se cumple una determinada condición. Sea de mayor igual o de menor igual. Así que el ordenamiento es cualquiera. O sea, yo acá no definí en ningún momento cómo tiene que ser el ordenamiento. ¿Sí? Cualquiera de esos ordenamientos. No sé si llegaron a practicar esto de burbuja ustedes, lo hicieron funcionar la clase pasada. La clase pasada no me acuerdo si hicimos de mayor a menor o de menor a mayor. No me acuerdo cuál hicimos. Ustedes me dirán. De menor a mayor. Bueno, si queremos de menor a mayor, lo que hay que hacer es, cuando es mayor, lo corro hacia la derecha. O sea, hay que ponerlo así. Hay que poner el signo de mayor cuando lo queremos de menor a mayor. Eso, pedirlo, difícil pedirlo. No, porque este símbolo no lo vas a poder cambiar por lo que te dice el usuario. Al usuario le podrías preguntar igual, ¿cómo lo quiere? ¿De mayor a menor o de menor a mayor? Una vez que el usuario elige, ahí vos llamás a la función que corresponda. O sea, podrías hacer un ordenamiento burbuja menor y un ordenamiento burbuja mayor. O sea, podrías hacer los dos ordenamientos. Que de hecho eso es lo que se pide en el PowerPoint. Que hagas dos ordenamientos, uno para mayor y uno para menor. Necesitas dos funciones. Bien. Entonces, nada, así es como se usa el burbujeo. Después tenemos otras dos formas de ordenamiento que también se las di en el PowerPoint. Simplemente se las voy a mostrar cómo funcionan, pero para que vean que es exactamente igual. Así que acá lo que tenemos es el vector 1 ordenado por burbuja. Vamos a ordenar el vector 2 ordenado con selección. Donde acá yo lo único que tengo que hacer es llamar a selección. Y le digo, che, ordenate el vector 2. Y ahora muestro el vector 2, que también va a figurar ordenado. Y lo último sería llamar al otro ordenamiento que tenemos, que se llama inserción, y en este vamos a ordenar el vector 3. Entonces, nada, la idea de este ejercicio es que tengan ustedes compilados hoy cuando miren el video y cuando bajen el algoritmo. Es que la idea es que ya tengan los tres andando para que vean que funcionan. Yo en la clase que viene con tiempo les muestro, les comento, les hago un dibujito de cómo funciona el inserción, el selección y el inserción. El inserción es el más lindo de explicar, es un método muy lindo y el algoritmo también es bastante entendible. El selección es un poquito más complicado de explicarlo con la pizarra, pero no importa. Entonces nada, compilamos, así ven que tienen los tres algoritmos funcionando.
Si no lo hice muy dormido, va a funcionar todo joya. Bueno, vector 1 ya damos por hecho que está bien ordenado. Vamos a ver el vector 2, que lo estoy ordenando con selección. Este vector ordenado debería dar menos 32, menos 9, menos 2, 10. Menos 32, menos 9, menos 2, 10. Parecería que está bien ordenado. Y vamos a ver el vector 3, que es este, y lo ordené con inserción. El ordenamiento me tendría que dar menos 65, menos 39, menos 25, menos 21. Menos 65, menos 39, menos 25, menos 21, y doy por hecho que el otro también está bien, ¿sí? Entonces, nada, ahora cuando ustedes se descarguen el código fuente, van a ver que tienen los otros dos ordenamientos ya hechos acá como para que los puedan utilizar las veces que quieran. Al fin de nuestra materia es lo mismo el ordenamiento que utilicen. En materias posteriores van a ver que es importante elegir bien qué ordenamiento utilizar. Pero para nuestra materia nos da igual que utilicen cualquiera. Simplemente se los dejo de ejemplo. ¿Ok? ¿Se entendió esto? ¿Cómo es la utilización de los métodos de ordenamiento? ¿Sí? ¿Alguna cuestión con esto? No sé si se quedó colgado el chat o qué. Sí, se quedó colgado el chat. En el final les podemos llegar a pedir un ordenamiento en particular. Ahora, para probar, usen cualquiera, el que les resulte más fácil. Yo las pocas veces que tuve que hacer esto de cero, siempre generé la inserción porque me resulta el más simple. Pero nada, también como siempre el primero que les explico a ustedes es el burbujeo. Es como que el burbujeo por ahí es el que más fácil comprenden. Sí, lo que dice ahí Francisco es, bueno, no sé si entendí bien la pregunta, pero uno al ordenar un vector, el vector ya es pisado con su forma ordenada, es decir, se pierde el vector original. Entonces, si simplemente quisieran ordenar un vector y no perder el original, tendrían que duplicarlo en otro vector. Sí, para cambiar el orden, lo único que hay que hacer es esto: cambiar este símbolo, el símbolo de la desigualdad. Y te fijas, en todos los métodos de ordenamiento está ahí, ¿sí? ¿Ves? Siempre hay un solo símbolo que tenés que cambiar. O sea, con que cambies la desigualdad basta y sobra. En cualquiera de los métodos de ordenamiento. De hecho, ahí en uno de los ejercicios de la práctica es hacer eso, es hacer los dos algoritmos, uno de mayor a menor y otro de menor a mayor. Pero no hay dificultad. Bueno, y lo último que voy a explicar hoy, esto sí es lo nuevo, o sea, si los aburrí con todo esto, mil disculpas. Ahora viene lo nuevo, que es muy simple, por eso lo dejé para el final. Es una pavada, pero es importante que empecemos a hacerla, ¿sí? Primero, recuerden que cuando definen las funciones y los procedimientos, es fundamental que para una buena entrega pongan las pre y las post condiciones de todas las funciones y procedimientos, ¿sí? Esto fue lo que expliqué en la clase pasada. Permítanme que ahora no lo voy a hacer, porque quiero enfocarme en otra cosa. Si se fijan, así como quedó el algoritmo, quedó bastante ordenado, bastante, pero el main me quedó acá, cuesta encontrarlo. De hecho, yo cuando estoy compilando, cuando estoy haciendo un algoritmo, tengo que subir un montón y me pierdo y no encuentro el main. Entonces vamos a ver cómo pulir un poquito eso. Eso se lo pule de la siguiente forma. Uno, lo que puede hacer es reestructurar un poco el código fuente, como para que las implementaciones, o sea, las declaraciones queden separadas. O sea, las voy a copiar, las copio, y vamos a hacer lo siguiente. Venimos acá, a donde dice File, New, File, ¿sí? Un nuevo archivo. O sea, vamos a crear un nuevo archivito. ¿Qué nuevo archivo? Vienen a este, archivo.h, archivo header o de cabecera. O sea, eligen el archivo H,
Ponen siguiente, eligen el directorio. El directorio tiene que ser el mismo directorio donde tienen el trabajo, en este caso es la clase 15 del 6, y acá le ponen un nombre al directorio. Esto es fundamental. Por ejemplo, lo voy a llamar funciones.h. Fundamental que pongan el punto .h. Y acuérdense el nombre, funciones.h. Guardar. Acá tildan estas dos opciones y finish. Si se fijan, se crea una nueva carpetita del directorio que se llama funciones.h, que es justamente el que creé recién. Dentro de funciones.h, la idea de funciones.h es, como todos los archivos .h, en los .h lo único que se guardan son las definiciones. Es decir, todas las declaraciones que teníamos arriba del main las ponemos en funciones.h. ¿Sí? Entonces acá en este archivo irían las pre y las post condiciones de todo en el archivo .h. De esa forma el main por lo menos ya no tiene esto. Listo, el main quedó mucho mejor. ¿Sí? ¿Me siguieron con eso poquito que hice? Simplemente creé un archivo .h y en ese archivo .h van a estar todas las definiciones de las funciones y los procedimientos. Genial. Así como está esto, no va a funcionar ni para atrás ni para adelante. ¿Por qué? Porque lo que hay que hacer es lo siguiente. File, New, File. Otra vez, un nuevo archivo, pero en vez de elegir el H, elegimos el archivo .c. Elegimos el lenguaje que es C y acá, otra vez. Nos paramos en nuestro directorio, que tiene que ser el mismo del proyecto, que es la clase 15 del 6. Y acá nuevamente ponemos funciones, se tiene que llamar igual a como se llamaba antes, pero en vez de .h ponemos .c. Guardar. Tildamos las dos opciones, es fundamental que tilden estas dos opciones, finish. Y ahora se crea otro archivo, pero en este caso se crea un archivo .c. ¿Sí? No .h, .c. En ese archivo .c lo que hacemos es todas las funciones que estaban declaradas en el .h, en el .c, lo que hacemos es le damos la implementación, el cuerpo. Entonces, todas las funciones que habíamos definido acá, las implementamos acá. Entonces, todo esto que tenemos acá es la implementación. La implementación así como está no funciona. Entonces lo que hay que hacer es, además al archivo .c, es meterle las librerías. ¿Sí? Fundamental esto. El archivo .c necesita las librerías. El .h no. El .h le dejan esto que viene por defecto y nada más. Pero al .c le ponen las librerías. Bien. Y entonces, si se fijan, el main quedó solito. ¿Sí? En el archivo main.c, ¿qué hay? El main. Solamente el main. Entonces, ahora sí logramos tener un main súper compacto y entendible. ¿Por qué? Porque el main lo único que tiene es el llamado a funciones. ¿Qué funciones? Las funciones que están acá guardadas. Así como están, yo lo voy a compilar, van a ver que no funciona. Y si funciona hace cualquier cosa. Bueno, está funcionando, pero lo fundamental es que hagan lo siguiente. Sí, efectivamente hace falta vincularlos. ¿Cómo se lo vincula? Haciendo lo siguiente. Ponen numeral, include. Y ahora, ¿qué cosa hay que incluir? Hay que incluir funciones, o sea, el paquetito que generamos, .h. Entonces, dentro del main se llama a funciones.h. Funciones.h. Es fundamental esto. Esto va con comillas. ¿Y funciones.h qué tiene? Tiene todas estas funciones definidas. ¿Y dónde funcionan las funciones.h? Acá, en el C. Así que en el C también pueden incluir a funciones.h. Así que en el .c ponen las librerías y ponen la vinculación entre estos procedimientos y sus definiciones. Venimos al main. Ahora sí compilamos. Antes funcionó, pero vaya uno a saber qué hacía. Y bueno, ya está funcionando. Listo, ¿ven? Lo tenemos funcionando. Entonces, ¿qué conseguimos con esto? Si esto mírenlo tranquilos. Dicho en castellano,
en el archivo .h tienen que poner todo lo que poníamos arriba del main. O sea, las declaraciones. Solamente las declaraciones. ¿Sí? En el H solamente las declaraciones. En el C ponemos lo de abajo del main, las implementaciones. Es por eso que yo les decía que había que dividirlo, para ya irnos acostumbrando. Así que el cuerpo lo ponemos en el C. En el C necesitamos todas las librerías. El cuerpo va en el C, efectivamente. En el C necesitamos todas las librerías y además el vínculo que hay con las definiciones, con el H. Y en el main dejamos únicamente el main y llamamos a las funciones .h. Efectivamente lo que dice Walter ahí es correcto. Yo los obligo a que este archivo y este se llamen iguales. Y además les dije que tilden esas dos opciones que aparecieron en un momento. ¿Por qué? Eso implica que podrían no poner esta función, esta inclusión, y va a funcionar igual. De hecho va a funcionar, de hecho a mí siempre me funciona cuando hago eso, pero he notado que a varios de ustedes por ahí no les funciona, entonces por eso prefiero que incluso pongan acá el include. ¿Sí? Prefiero que lo pongan, si bien debería hacerlo automático a la máquina, muchos tuvieron problemas con eso. Así que esto no es obligatorio que pongan este include, pero ha ahorrado problemas. ¿Sí? Y efectivamente, desde ahora, la idea es que lo hagan así. ¿Sí? Que tengan todo bien separadito, porque ustedes se van a ordenar mucho mejor y yo también voy a encontrar los errores mucho más fácil. Efectivamente, lo que uno consigue con esto es que a medida que ustedes van trabajando, acá en funciones.h van a ir agregando funciones, ¿no? Las funciones más útiles, las que más utilizamos. Después, estas funciones las podemos usar una y otra vez en otros proyectos y no tenemos que volverlas a hacer 1000 veces. O sea, el mínimo, el máximo, el promedio, la suma y todo eso ya las hice como 10 veces en las clases. Y ahora más no las voy a hacer más porque ya están guardaditas acá, en funciones.h y funciones.c. Sí, de ahora en más en los parcialitos me van a tener que mandar los 3 archivos. Es decir, me lo van a tener que mandar o comprimido o los 3 archivos por separado. Igual los parcialitos son breves, así que en el parcialito podríamos llegar a decir que nos manden todo de la forma estándar. Es decir, que me manden las implementaciones arriba del main, abajo del main y el cuerpo abajo. Eso después lo vemos en el parcialito. Pero de ahora en más, ustedes para sus proyectos vayan aprendiendo a separar todo esto. Sí, efectivamente. Primero pruébenlo con un proyecto que les sigue funcionando todo. Francisco, ¿cómo les recomiendo compartir los archivos? Y eso véanlo ustedes según las aptitudes que tengan ustedes y las capacidades individuales. Hay muchas herramientas para compartir archivos en forma directa. La más utilizada en la programación es GitHub, pero es un poco complicada de entender para el principio, así que nada, mándenlo por mail, OneDrive, Drive o lo que quieran. No se compliquen con eso. Entonces, no sé si vieron lo importante de esto. Lo importante de esto es lo prolijo que queda todo, lo fácil de encontrar. No se olviden de las pre y post condiciones que lo hacen aún más entendible a todo. Y así como armé un paquetito funciones y un paquetito funciones H y funciones C, podrían aún separarlo más, hacer un procedimientos H y procedimientos C. Entonces dejar en funciones solamente las funciones y en procedimiento los procedimientos. Y así con las divisiones que quieran. Podrían hacer uno que se llame funciones de vectores, funciones de matrices, funciones de flotantes, funciones de enteros. Se podrían tener todo separadito en pequeños archivos. Sí, cuando abrís el archivo se abren las 3 pestañas. Si ya las tenés creadas, ¿no? Si no, no. De hecho, miren, voy a cerrar el codeblock un segundo. Lo vuelvo a abrir.
Miren esto. Voy a abrir el proyecto que ya está creado. Van a ver cómo se abre todo eso. Una vez que ingresamos al CodeBlock, en vez de crear un nuevo proyecto, abrimos uno existente. Sí, sí, cada archivo tiene que tener los include. Entonces, una vez que abrí el CodeBlock, vengo a File, Open, o sea, me pongo a abrir, y acá me aparece el último directorio, ¿no? Uno se tiene que poner en el directorio que estuvo trabajando, y aparecen un montón de archivos, ¿ven? Están funciones.h, funciones.c y el main. ¿Cuál es el que hay que abrir? Hay que abrir este, el que tiene extensión cbp. En la extensión cbp lo que hace es agrupa todos los archivos. Entonces, si uno abre ese, se carga y listo. Acá aparecen las dos carpetitas con todos los archivos. Entonces, esta es la forma más ordenadita de tener todo el programa. Más que nada para los que empiezan ya a pensar en el TP. Empiecen a separarlo. Todavía si quieren seguir practicando de la forma anterior, háganlo, no hay problema. De hecho, simplemente es copiar y pegar. Pero es bueno que ya vayan empezando a familiarizarse con tener todo separado. Por lo menos así, funciones. Las funciones separadas. ¿Sí? Y bueno, por hoy no tengo más que decir. No sé si hay alguna duda. Sí, sí, si quieren pasar las funciones a otro archivo, nada, arrastran. O vienen a la carpeta y la copian en la carpeta nueva, o hacen el mismo procedimiento. File, new file, y le pegan el contenido. De esa forma no tienen que volver a hacer una y otra vez las mismas funciones que ya tenemos. Yo les voy a mandar ahora esto. Y esto es lo que tienen que hacer. O sea, yo les voy a subir el código y tienen que hacer esto. Bien. Bueno, no tengo más nada que decir. No entiendo en qué parte usar las funciones que yo expliqué. Tener funciones H y funciones C lo que hace es ordena el código fuente. Lo que no quiero que ya de entrada se mareen con esto. O sea, primero ustedes hagan lo que yo les pido que hagan. En este caso era estas funciones y procedimientos. Tengan todo andando, todo bien, y cuando ya tienen todo andando, fíjense si lo pueden pasar a dos archivos separados. No entiendo, Rodrigo, lo que estás preguntando. No se mareen de entrada con lo de las funciones. Primero traten de hacer todo funcionar todo, como hice yo. Cuando teníamos todo andando, recién ahí les expliqué cómo separarlo. No se mareen de entrada con la separación, hasta que no estén cancheros. La barra de la izquierda, si la cerraste por algún motivo, tenés que venir a... no me acuerdo. Acá, a vista, perspectiva, y tenés que poner por defecto. Ver perspectiva por defecto. No sé todavía, Eric, lo vamos a pensar. Bueno, ¿alguna otra duda, cuestión? Están todas las fechas en el campus. No me acuerdo, pero falta mucho. Era el 24 de agosto o algo así. Esa es la primera entrega. Y la última entrega era en noviembre. Tienen todo el cuatrimestre para trabajarlo. Es fundamental que vayan armando los grupos más que pensar en el TP.
Recuerden, grupos de 3, 4 o 5 personas. Más de 5 no se puede, menos de 3 tampoco. Por ende, no vale preguntar si se puede hacer solo, no pueden hacerlo solo. Nos vemos, Alan. Eric, en el enunciado tiene un par de simplificaciones ahí para que el cartón no tenga espacios vacíos, que no tenga letras, etcétera, etcétera. Cuanto más completo lo hagan, mejor, pero no hace falta que lo hagan súper idéntico al cartón. Se pueden llegar a complicar si quieren poner los espacios vacíos y los números en filas y columnas, se pueden complicar bastante. Lo que sí es importante es que vayan viendo cómo trabajar para tachar del cartón los números que ya salieron. Eso es importante. Piénsenlo cómo lo podrían hacer. Nos vemos, suerte. No, gracias a ustedes, nos vemos, suerte. Bueno, entonces cierro esto si no más preguntas.